Tal y como anunciamos en la entrada del programa, tenemos con nosotros aquí una grata presencia del ingeniero Bernardo Castellano para tratar el tema del sector eléctrico. Saludos, Bernardo. Buenas, Héctor. Tú sabes que para mí siempre es un honor y un privilegio venir a este programa. Tú sabes que como este es un tema tan importante y tú conoces mucho de la situación, vamos a ir por etapas o vamos a decir los aspectos que conforman todo el sector eléctrico para ir analizando estos 6 años de gobierno. Y uno de los temas que más se ha discutido es el tema de la distribución, que es importante que la gente entienda que eso es lo que tiene que ver con la famosa distribuidora de norte, de sur, de este, que son las que le sirven las energías a la población. Si pasáramos un balance, ¿qué tú pudieras decirnos del balance de los 6 años de gobierno? Y fundamentalmente los 2 últimos años, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la situación de la parte de la distribución eléctrica? Bueno, el tema de la distribución es la piedra en el zapato de este gobierno. Realmente es lo que golpea en términos económicos al gobierno de una manera increíble. El 50% del déficit tributario que utiliza el gobierno como paradigma o como punta de lanza para justificar una reforma tributaria o fiscal que no ha podido implementar, representa el hoyo financiero del sector eléctrico, que este año, al igual que los años anteriores, aumentará a una cifra récord que se estima, por lo que va de año, alrededor de 2.100, 2.200 millones de dólares, o sea, unos 150.000 millones de pesos, algo realmente impresionante. Este año. ¿Y el año anterior? Y el año anterior estuvo por los 100.000 millones. O sea, todos los años aumenta más. Okay. Aumenta más. Y si bien es cierto, hay una parte de ese déficit que se debe a lo que se llama el valor agregado de distribución, que es insuficiente porque el BAD debería estar entre 3 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora, está ahora prácticamente cero. Pero eso representa alrededor de 900 millones de dólares al año, que realmente ya eso no sería una culpa, entre comillas, de la distribuidora. Entonces, pero tenemos que alrededor de 1.200 millones se debe a las altas pérdidas, al exceso de empleomanía y a la pésima gestión de los administradores de la distribuidora. Ahora, el gobierno utiliza mucho, y los funcionarios, tratando de justificar o de echar la culpa de que como no hay aumento de tarifa, que lo que hace es mejorar el margen de intermediación de la distribuidora, conocido como BAD, ese es el gran responsable del déficit. Y eso es falso, porque con unas pérdidas que están en el orden del 40%, si tú subes la tarifa, ¿qué va a pasar? Que lo que se supone o lo que tú estimas que vas a ganar con mayor ingreso al aumentar el precio del kilovatio hora en la tarifa a los clientes, tú vas a perder el 40%. Claro. Entonces, a la distribuidora, en términos financieros, le conviene que esos 900 millones de dólares, en vez de tratar de recuperarlo a través de la tarifa, el gobierno se lo transfiera, porque el gobierno le da la totalidad a través de lo que se llama el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Ahora, el gran problema de este gobierno ha sido que no ha cumplido su promesa de campaña, su promesa en el plan de gobierno de que todos los años iba a invertir solo en reducción de pérdidas un mínimo de 175 millones de dólares. Y solamente el año pasado y el anterior fueron 200 millones de dólares que invirtieron cada año. El resto ha estado muy por debajo de lo prometido. Y aquí podemos ver un gráfico hasta el año 2024, que son las inversiones en reducción de pérdidas. Ahí está hasta el 22. Hasta el 22, exacto. Y si tú te das cuenta, en el 2018 y 19, en el 2017 al 2019 se invirtieron 247 millones, 231 y 296. Lo pusimos en pantalla. Ponlo al paso para ver. Y eso es la principal causa de por qué en el gobierno de Danilo Medina ponla derechito para que se pueda ver. Las pérdidas llegaron a alcanzar en el 2019 29%, porque en 3 años se invirtieron casi 700 millones de dólares. Ahí es que está la clave. Esa es la clave. Entonces,
Otro disparate que dicen los funcionarios del gobierno es que dicen, no, ahora estamos dando más luz. Y yo digo, pero todos los años la energía que se entrega al sistema es mayor que la del año anterior. Claro. Es como el PIB de la economía, todos los años crece. Ahora, no el mismo porcentaje, inclusive en el 2020, que fue el año de la pandemia, donde por varios meses la economía estuvo cerrada, inclusive de noche no había quien saliera, la energía que se abastecía ese año fue superior a la del año anterior. Entonces, es un cuento para ellos tratar de justificar su incumplimiento, la incapacidad que han tenido en gestionar el sector eléctrico. Y una cosa segura, en el 28 van a entregar un sector eléctrico peor de lo que lo recibieron. Pero mucho peor en términos de distribución. Pero tú estás dando una noticia. Hoy día estamos peor en términos de pérdidas y transferencias al sector eléctrico que lo que recibieron el 16 de agosto del 2020. Y de aquí al 28 esto seguirá empeorando. Porque, o sea, tú no estás diciendo que a partir del 28, de mantenerse esta situación, el tema que tenemos ahora de los apagones y toda esa situación, será peor. bueno, los apagones van a ser recurrentes. Vamos a seguir. Sí, porque, pero los apagones... O sea, lo que no se haya hecho ahora, nosotros vamos a pagar consecuencias. Pero claro, o sea, tú no puedes recuperar en 2 años un desastre de 6 años. Además de que no hay ninguna señal de que estén cambiando de actitud porque están haciendo lo mismo. O sea, los funcionarios de este gobierno se caracterizan por gastar una cantidad de tiempo y dinero, porque cuando un funcionario está en un programa de televisión o va de radio o va a un simposio, es tiempo que está sustrayendo a su responsabilidad. Claro. Entonces, ellos en papel y en teoría, porque el papel lo aguanta todo está bien. Los apagones, según Celso y el mismo Joel Santos, es por el calor y por el crecimiento de la demanda. Pero sucede que este es un país que, como dice Pedro Mir, está en el camino del sol. Pero eso no puede sorprender a nadie. Entonces, calor aquí siempre hay. No van a descubrir América. Pero fíjate, la excusa de este año de que es el calor y que la demanda creció fue la del año pasado. Yo lo he oído todos los años. Todos los años. Entonces como el calor no se va a ir de este país, entonces el año que viene ustedes verán la misma cantaleta de los funcionarios echándole la culpa al calor y diciendo que la demanda crece. Sí. Entonces, miren, esto es algo muy interesante. Ajá. Una declaración de la vicepresidenta Raquel Peña cuando era la jefa del gabinete eléctrico. Ajá. Esto lo dijo hace 2 años. Raquel Peña dice que la ola de calor no es una excusa para los apagones. ¿Y entonces? Y dice aquí que los apagones es porque no se han hecho las inversiones. Pero eso lo dijo Raquel hace 2 años, pero sigue teniendo vigencia. Entonces, miren aquí un gráfico de las transferencias al sector eléctrico hasta el 2024. Miren cómo eso va creciendo. Eso es el subsidio. En la transferencia incluye subsidio y no subsidio, incluye el tema de... La transferencia al 2024. Sí. Y el 2025 fueron, el 24 fueron 1.700 y en el 25 fueron como 1.900. Y ahora se estima que tú dices en 2.200. Pero mira, en el 19 fueron 422 millones de dólares. O sea que ellos recibieron el sector eléctrico con una transferencia de 422 millones de dólares, que fue en el 19, y ya la tienen en 2.100. Entonces, ¿de qué que se enorgullecen estos funcionarios cuando hablan del sector eléctrico? No tienen nada que exhibir. Pero mira, hay una cosa, Fernando, o sea, comparando lo que recibieron con lo que estamos hablando de este año, es un desastre del sector eléctrico, lo que tú estás, y sobre todo en el aspecto financiero, sin evaluar los daños que significan los apones y todo ese tipo de cosas. Exacto, pero en el aspecto financiero es el mayor daño que le están haciendo a la economía. Pero fíjate, imagínate un presidente, y ponle el nombre que tú quieras, 1.500 millones de dólares en promedio votados por año. Porque tú tienes, si lo recibiste en 400 y está en 2.100. No, sí. Entonces, esa diferencia, imagínate que se lo hubieran puesto en infraestructura, en hospitales. O sea, hubiera sido una mejoría para la sociedad en su conjunto. Para este país, cuando tú juntas
150.000 millones que tú dices tirado a la basura, más el pago de intereses de la deuda que habla de 310.000 millones, Pero eso no tiene madre. En 6 años, la transferencia al sector eléctrico supera los 10.000 millones de dólares. Oye, eso. Estamos hablando más de 600.000 millones de pesos. 10.000 millones en los 6 años. Sí, pero Sí, sí, no, pero sí, acumulado. o sea, acumulado. Claro. Acumulado anda en el orden de 10.000 millones de dólares. 600.000 millones de pesos. Oh, exacto. O sea, 10.000 millones de dólares por 60, ¿cuánto da? Eso es lo que te estoy diciendo. Exacto. O sea, eso es votado. Eso es. Entonces, el gobierno no se da por enterado. No, porque el problema es lo que, como tú dices, ¿cuál es el plan para corregir eso? Ningún plan. ¿Tú sabes cuál es el plan? Privatizar. Pues, Entregarle todo al sector privado. Pero eso fue el plan que ellos tenían desde el primer día. pues por eso entonces que no se hace la inversión. Bueno, Sí, pero porque si tú vas a traspasar una empresa al sector privado, tú no inviertes. pero déjame decirte, Eso acuérdate. es lo que parece que es la práctica entonces. Oh, pero digo, además yo te voy a decir una cosa. No es que lo digo yo. Yo te voy a mostrar aquí declaraciones de los propios funcionarios. Porque esto fue un plan clandestino que se elaboró antes de tomar el poder. En la transición. Sí, algo así. sí. Lo que pasa es que el primer intento de privatización o de entregar al sector eléctrico, el principal activo eléctrico estatal, que es Punta Catalina, fue cuando el famoso fideicomiso. Eso fracasó. Claro que eso era una estafa a la sociedad. Lo que pasa es que la presión social obligó al presidente a un domingo a las 7 de la noche a hacer un discurso y parar ese despropósito. Recuerdo. Pero miren aquí. Gobierno privatizará algunas empresas públicas y venderá acciones de Punta Catalina. Pero ¿De qué año es? No, eso fue el 29 de septiembre del 2020. Comenzando el gobierno. En una entrevista que da Lisandro Macarrulla. Era el ministro de la presidencia. De la presidencia. ¿Y qué dice él? El gobierno se propone vender al sector privado algunas empresas públicas, además de vender acciones de la central termoeléctrica Punta Catalina, declaró el ministro Lisandro Macarrulla. Dijo que probablemente haya que desprenderse de algunas instituciones públicas que serían sometidas a venta, incluyendo la venta de las acciones de Punta Catalina y de otras empresas estatales, debido a que el pasado gobierno agotó el endeudamiento público. Decía él. Ahora, ¿cuáles son las otras empresas públicas que están? Transmisión, Sí. EGI y las acciones en Itabo y Jaina. Y a partir del 2021, todos los años, el gobierno ha puesto en el presupuesto una partida de ingresos en el orden de los 1.500 millones de pesos por venta de activos estatales. Y los únicos activos estatales que pueden valer eso, aparte de la refinería, que evidentemente no la van a vender, son las empresas eléctricas de Punta Catalina, EGI, Itabo y Jaina, las acciones. ¿Cómo está el gobierno, el Estado en Itabo y Jaina? ¿Cómo es que la participación? En Itabo, por la ley de capitalización, porque de eso no se habla mucho. Tenemos el 49% de las acciones. En Itabo. En Itabo, y el 51% está en manos del sector privado y un 1% que está en lo que era el tema de los empleados de la desaparecida CD. Sí. Y en Jaina tenemos igual el 49%, pero además tenemos un 13% que son las acciones que pertenecían a Bancrédito, que era accionista en Jaina, y que a raíz del fraude bancario, esas acciones habían sido entregadas en dación de pago, en garantía, por los redescuentos y adelantos que le daba el Banco Central al Bancrédito. Entonces, cuando se produce el fraude bancario, esas acciones estaban en poder del Banco Central y siguen estando en poder del Banco Central. Entonces, el Banco Central posee el 13% de las acciones, pero lamentablemente eso no se puede sumar porque las acciones en Jaina están divididas en dos grupos, lo que llaman el grupo A y el grupo B. En el grupo B son las acciones del sector público, o sea, a través de Fomper, y en el grupo A está el sector privado. Entonces, en el sector privado hay dos, digamos, accionistas. Jaina Investment, que es básicamente los Bichini,
que tienen el 37%, 38%, y el Banco Central con el 13%. O sea, eso en Jaina. Eso es Jaina. Mira, y una de las cosas que uno se pregunta. Pero déjame decirte. Espérate, antes que tú salgas, porque ese tema es interesante, mira por qué, y es una pregunta que hasta a mí me interesa. Los beneficios de esas empresas donde el Estado participa, que la gente no conoce, no sabe de eso casi ni qué se hace con lo que se gana. Bueno, eso va a Fomper. Ajá. Y realmente Fomper publicó hace unos años, eso fue en el gobierno pasado, bueno, su memoria es anual, y ahí se puede conseguir todo el desglose de los dividendos que las empresas capitalizadas han aportado al Estado. Porque no solamente fueron las CDE que se capitalizó. Sí. Los ingenios fue un fracaso. Sí, pero esas dos empresas son Esas interesantes. dos empresas han dado más de, hasta el año 2020 por ahí, lo que han transferido al Estado superan los 20 mil millones de pesos. ¿Cuánto habrán de que este gobierno llegó los 6 años que tenemos? En este gobierno debe haber manejado quizás 8 mil, no sé, 6 mil, 7 mil millones de pesos. Ese dato no lo tengo con precisión. Bueno. Pero eso lo coge Fomper. En el pasado, eso se utilizó mucho para hacer labor social, construir canchas, que fue, bueno, el expediente que tuvo. ¿Qué hay ahora? Exacto. Fruto de eso, porque la otra empresa que da dividendos es los Molinos Dominicanos. Sí. Porque las demás de Colo, eso ya no Pero tú existe. sabes por qué yo pregunto eso de esas dos generadoras. Porque es que eso no se traduce en beneficio o en una mejoría para el ciudadano en términos de la tarifa eléctrica y ese tipo de cosas. Bueno, lo que Porque pasa... si tú tienes a Jaina, tienes la Itabo y tienes a Punta Catalina. Lo que pasa es que la ley estableció que eso iba a ese fondo que se llama Fomper, y el Fomper tiene, vamos a decir, tiene autonomía presupuestaria y ejecutoria, cuando lo que se debió haber hecho es, porque esa decisión la toma el presidente, Claro. o la toma Finanzas, o la toma el mismo administrador de Fomper, que es una persona vinculada al sector eléctrico de la CDE, porque fue administrador de la CDE en el año 1981, que es José Florentino. Sí. Y fue un excelente administrador en su época. Se les reconoce. Sí, o sea, claro, el mercado ha cambiado, pero antes era peor, porque antes él manejaba todo, pero él sabe lo que es el sector eléctrico. Sí, porque tú sabes qué pasa, que cuando uno ve esos ingresos y se habla de falta de inversión en el sector eléctrico, uno dice, pero si yo por un lado genero dinero, entonces... Debieron haber cogido parte de esos ingresos y meterlo en reducir pérdidas, pero no solo eso. Exacto. Punta Catalina genera 250 Pero millones de dólares. Eso es lo que me estoy diciendo. Año. Entonces, eso debió haberse invertido en reducir pérdidas. Ahí era que yo quería llegar. Entonces, dinero hay. Sí. Lo que pasa es que lo han usado en otras cosas. Sí. Mira otra parte, Bernardo, hablando de la distribución. Hay una discusión cuando se habla de la distribución que se dice de pérdida de energía que no se cobra, de pérdida de energía que se pierde por la situación de los canales de distribución. ¿Cómo es, vamos a decir, en términos de porcentaje? O sea, lo que una distribuidora compra a la generadora, ¿cómo es el tema ese de las pérdidas y la deficiencia? Mira, Porque eso es bueno tenerlo claro. las pérdidas se dividen en dos tipos, técnicas y no técnicas. Exactamente. Las pérdidas técnicas son las pérdidas inevitables, que ocurren cuando la energía eléctrica se genera y llega hasta los hogares, tiene que pasar por transformadores y por cables Sí. de alta tensión y de baja tensión. Entonces, ese trayecto del electrón de energía que se genera en una planta de electricidad produce pérdidas. Hay pérdidas en los cables, hay pérdidas en los transformadores. Entonces, esas pérdidas técnicas que son inevitables se sitúan entre un 10 y un 15%. De hecho, en la tarifa eléctrica, Un 10 a un 15%. sí, es lo que esas son las técnicas. Sí. Entonces, en la tarifa eléctrica se consigna como las pérdidas que reconoce la tarifa un 15%. O sea que el objetivo sería que por lo menos las pérdidas tuvieran un 15% para que sea acorde con lo que te reconoce la tarifa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las no técnicas? Las no técnicas son aquellas que ya no dependen de la dinámica de los cables, de los transformadores, y son aquellas que tú generando la energía, consumiéndola los usuarios, no se facturan y no se cobran. Porque tú para poder cobrar,
primero tienes que facturar y para facturar tienes que medir. Y sucede que el mismo gobierno, Celso Marrancini, reconoció públicamente que hay por lo menos 800.000 usuarios de energía, o sea, consumidores de energía, que su consumo no se mide porque no tienen contadores. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿A quién que le interesa medir? No, y la obligación de instalar los contadores es a la distribuidora. Claro. Entonces, si no instalan contadores, no pueden medir. Entonces, no es que el dominicano es ladrón, como una vez acusó Celso Marrancini a la ciudadanía, de que nos gusta robar. No, porque si no le miden la electricidad y no le facturan, ¿cómo van a pagar? No, y eso se da muy, muy frecuente con el ciudadano, que a veces solicita un contador y le dura mucho tiempo porque no se lo pone. Y de hecho, a veces ni siquiera cable tienen. Exactamente. Ni siquiera cable. Entonces, sucede que dicen, no, que el problema de la distribuidora no es el cobro, porque de la energía que se factura, que se mide, la distribuidora cobran el 98% en promedio, a veces hasta más del 100%, porque cobran atraso. El problema es que si no se factura el 37%, 35% de la energía que se compra, nunca se podrá cobrar. Entonces, ahí es que está el principal problema de la distribuidora. En la ausencia de inversión, porque para usted instalar un contador tiene que comprarlo. Y si usted el dinero lo coge para otra cosa, no, claro. Entonces ahí es que está el problema. Ahora, algo que ha hecho este gobierno es que ha invertido a cuentagotas en repotenciación de las subestaciones, que están sobrecargadas, y eso apunta a una mejoría en la calidad del servicio, en términos de reducir un poco los apagones, pero no ataca el problema de las pérdidas. Claro, que es el fundamental. Ahora, desde un principio el gobierno planteó entregar a las distribuidoras al sector privado, no en una venta, pero sí bajo el control absoluto. Y aquí yo voy a mostrar las pruebas con las declaraciones de los funcionarios. Las redes serán gestionadas por el sector privado. Eso lo dijo recientemente Marrancini también. Sí, no, pero espérate. Esto lo dijo Sigmund Freud en el año 2021 por ahí. Y ahora lo dijo Marrancini. Y Celso dijo en el 2024 que seguirían siendo administradas, que seguirían siendo propiedad estatal, pero administradas por el sector privado a partir del 26. O sea que en teoría, si se cumple la promesa de Celso, en este año, en los 4 meses que nos queda, deberían pasar las EDES al sector privado. Bueno, pero yo dudo que lo haga. Por esa indecisión y esa indefinición es lo que tenemos en el sector eléctrico, que no define un camino si es para acá o para allá. Y de hecho, ellos intentaron entregar la transmisión y la distribución a través de una APP. Así es, con el caso aquel. Sí, aquí están, esto es la Dirección General de Alianza Público-Privada. Sí. Esto es un documento de la Alianza Público-Privada, donde establece que en el 25 de noviembre del 2021, el Consejo Unificado de la Distribuidora le planteó a la Alianza Público-Privada que elaborara un proyecto de alianza público-privada para entregar a las distribuidoras al sector privado. Y sucede que en el 2021, el presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora era Antonio Almonte. Y el vicepresidente ejecutivo era Andrés Astacio, que hoy es superintendente de electricidad. Pero en marzo del 2021, la empresa española TSK de Dalus, y aquí está el documento, para evitar que con el nuevo Código Penal digan que uno está difamando, dice aquí que planteó una alianza público-privada para hacerse cargo por 30 años de la expansión de la empresa de transmisión. Bueno, pero ¿qué pasó? Para que tú sigas ahí con esa parte, vamos a hacer una pausa con el permiso tuyo, Bernardo, para venir, seguimos ahí en ese tema. Pausamos.